falta y luego haremos ejercicios que he encontrado muy buenos para reflexionar sobre todo lo que hemos hecho, ¿vale? Porque al final la gracia de los ejercicios es darle, digamos, asentar los conocimientos, ¿vale? Pero antes de esto vamos a rematar hablando de base y dimensión. Base y dimensión de un subespacio vectorial. O sea, retomamos ahora un momento lo que hicimos casi al principio del curso, que era la definición de subespacio. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es, vamos a partir de un subespacio vectorial, es decir, de un conjunto de elementos de una cierta dimensión que van a estar restringidos por una ecuación, ¿vale? Entonces, y lo que vamos a hacer es, a partir del concepto de sistema generador y del de base, extraeremos de ahí la base de digamos, del subespacio vectorial, que es el conjunto mínimo de vectores que yo necesito para generar todo ese conjunto de vectores, ¿vale? Vale, entonces, entonces, por ejemplo, pongamos, fijaros que ya pongo yo subespacio. Yo podría empezar diciendo, sea el conjunto de vectores formado por bla, 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 sea el subespacio vectorial S, que es, esto se llama terna, ¿vale? Cuando tengo tres elementos, se llama terna, pero bueno, sea el conjunto de elementos de tres componentes que pertenece a R3, tal que x más 3 por y menos 2z es igual a 0, ¿vale? Vale, pues de aquí, o sea, la pregunta que yo me hago aquí es, vale, yo aquí tengo ahora de todo R3, si esto fuera todo R3, y aquí lo que obtengo es un subconjunto dentro de R3, ¿vale? Es decir, de todos los elementos que hay en R3, cojo aquellos que van a cumplir esta ecuación, ¿vale? Es decir, cuya componente X y Z deben respetar esta ecuación, ¿vale? Por eso lo definimos subespacio vectorial. El R3 sería el espacio vectorial, pues una parte de ese espacio tenemos un espacio vectorial. Vale. Pues yo de aquí lo que quiero obtener es la base y la dimensión de este subespacio vectorial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es, para obtener la base, necesito un sistema generador y además necesito que ese conjunto generador sea linealmente independiente, ¿vale? Vale, entonces, primero vamos a obtener el sistema generador, ¿vale? Voy a coger esta ecuación y fijaros lo que voy a hacer. Yo tengo x más 3y menos 2z igual a 0, ¿vale? Entonces, de aquí, yo voy a partir, digamos, del siguiente punto. Es decir, voy a contar el número de incógnitas que tengo, que son 3, ¿vale? X y Z, tengo 3 incógnitas. Pues tengo 3 incógnitas. Y ahora le voy a restar el número de ecuaciones que tengo. Tengo una ecuación, tengo 3 incógnitas menos una ecuación. Eso directamente me da el valor de 2 parámetros. ¿Qué quiere decir 2 parámetros? 2 parámetros quiere decir, 2 parámetros libres, quiere decir que el conjunto de vectores que yo estoy buscando van a depender de estos 2 parámetros, ¿vale?
2 parámetros para nosotros va a ser equivalente a 2 vectores. Por lo tanto, ya voy teniendo una pequeña pista de cuántos vectores va a componerse mi base, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer a continuación es, este es mi punto de partida, yo debo encontrar 2 parámetros. Digo, vale, pues como debo encontrar 2 parámetros, esos parámetros pueden ser de x y z, dos cualquiera, ¿vale? Entonces yo puedo empezar y puedo decir, bueno, pues ¿sabes qué? A mí me gusta mucho empezar, por ejemplo, y decir, vale, pues a z le voy a asignar uno de esos parámetros, así que le voy a llamar z. En realidad, cuando hablamos de parámetros, nos estamos refiriendo a cualquier número que esté entre los reales. De hecho, que puede coger cualquier número que esté entre los reales. Entonces, hay quien le pone z igual a lambda, quien le pone z igual a k, ¿vale? Pero para mí de momento, z pertenece a los reales, es decir, lo que estoy diciendo es que la coordenada z puede coger cualquier valor. Incluso un número, ¿no? Real. Sí, o sea, cualquier número real, es decir, que yo puedo de momento tener vectores que tengan x y ya veremos qué valores cogerán, pero z puede coger cualquier número, ¿vale? Vale, ahora fijaros que ya tengo un parámetro. Ahora voy a asignarle otro parámetro. Fijaros que teóricamente he descubierto que depende de 2 parámetros. Estos son los grados de libertad. ¿Vale? Entonces, el siguiente parámetro que asigno es que ahí, la coordenada ahí del vector, va a coger cualquier valor que coja el parámetro ahí. Y entonces uno me puede preguntar, oye, si z puede coger cualquier valor y puede coger cualquier valor, podría ser que coincida en algún momento, por supuesto, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Fijaros que aquí yo no estoy poniendo ninguna restricción sobre los parámetros. Lo que estoy diciendo es que puede coger cualquier valor. ¿Vale? Vale, ya la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Y x cuánto vale x? ¿X puede coger cualquier valor? Respuesta, no. Aquí sí que x automáticamente queda restringida. ¿A qué debe obedecer la x? Pues directamente esta ecuación que tengo aquí. La x, fijaros, que si yo la despejo de aquí me queda menos 3y más 2z. Y entonces, uno pregunta, ¿qué valores debe coger x? Pues mira, lo cierto es que los valores que coja x van a depender de los que yo le haya asignado ahí y de los que le asigno z. Pues bien, aquí, esto es lo que nosotros llamamos una solución paramétrica, ¿vale? Es decir, que según los valores que yo le dé a y a z, pues iré obteniendo una solución o iré obteniendo otra, ¿vale? Pero fijaros como aquí la y y la z puede coger cualquier valor, pero la x no. La x va a depender de lo que yo he dado aquí, ¿vale? Vale. Pero no nos vamos a quedar aquí. No nos vamos a quedar aquí porque nuestro objetivo es obtener un sistema generador, ¿vale? Pues fijaros lo que voy a hacer yo ahora. Lo que yo voy a hacer ahora, ¿os acordáis la definición del sistema generador? Era aquel conjunto de vectores que a partir del cual yo podía obtener cualquier vector de mi espacio como combinación lineal de esos vectores, ¿acordáis? Es decir, yo tenía ya un sistema de generadores de 2 vectores, son aquellos 2 vectores tal que cualquier combinación lineal entre ellos me permite obtener cualquier vector fuera, cualquier vector dentro de ese espacio, ¿no? Pues fijaos, lo que voy a hacer ahora es, voy a escribir tanto x, y como z en términos de los 2 parámetros, ¿vale? Fijaros, la x ya está directamente, ya está definida, ¿vale? Vale, vamos con la y. La y, fijaros, vamos a ponerla como combinación lineal de y de z. ¿Cómo sería? Pues fijaros que si la y es igual a y, le voy a poner uno para que sea un poquito más exagerado, ¿sí? Es lo mismo, ¿correcto?
fijaros que la i no depende de z. No depende de z, porque como son dos parámetros libres, no depende de z. Así que añado este término. Estoy diciendo que la i, la combinación lineal de que i es igual a i, es lo mismo que decir que i es igual a 1 por i más 0 por z. ¿Vale? ¿Y qué sería z? Siguiendo un poco esta estructura, pues fijaros, correcto, fijaros que tiene una componente de z, pero no tiene nada de i. Pues, y ahora es cuando yo os pregunto, ostras, ¿qué es esto? Pues esto, si os lo pongo de esta forma, aunque ya se ve bastante claro, cualquier valor x y z, cualquier vector x y z es, pues fijaros, y aquí yo puedo poner i veces menos 3, 1, 0, más z veces 2, 0, 1. Genial, porque ¿qué es esto? Esto es un sistema generador. Y clarísimo. Son aquellos dos vectores que al multiplicarlos por ciertos parámetros me da cualquier vector que esté obviamente en mi subespacio. ¿Vale? ¿Qué acabo de encontrar? Pues acabo de encontrar el sistema generador. Ya puedo decir que menos 3, 1, 0 y 2, 0, 1 es un sistema generador. ¿Por qué generador? Ostras, porque es que me está dando cualquier vector de mi conjunto, me lo está dando como combinación de dos vectores, por así decirlo, exclusivos. O sea, con estos dos ya tengo suficiente para obtener cualquier otro vector dentro de este conjunto. Obviamente, o sea, fijaros que yo lo que no estoy diciendo es que, y esta es una gran pregunta, que esto es un sistema, o sea, estos dos vectores es un sistema generador de R3. Respuesta, no. Porque yo ahora me puedo inventar un vector que no cumpla esta ecuación, por lo tanto, quizá yo no lo puedo generar. ¿Me explico? A partir de aquí. ¿Sí? ¿Captáis un poco? Es un poco abstracto, pero esto es importante, o sea, por eso os voy haciendo dibujos. Es importante que interpretéis que los vectores a los que yo me estoy refiriendo están aquí dentro, ¿no? Entonces, lo que yo acabo de encontrar es un sistema generador de todos los vectores que hay aquí dentro. Si yo cojo un vector que está aquí fuera, que no pertenece a este subespacio, estos dos vectores no lo tienen por qué generar. ¿Ves la diferencia entre sistema generador, en este caso R3, a sistema generador de este subespacio? ¿Vale? Vale, Sí, pues... sistema generador de R3 puede ser cualquier vector que coja, porque que sea de R3. Claro, es decir, En cambio el otro tiene que pasar por el embudo este. Claro, para que sea un sistema generador de R3, para empezar, yo debería tener tres vectores, eso es punto número uno. Y que esto por una parte, con lo cual aquí ya tengo dos. Esto ya os está diciendo, que esto es lógico que sea un subespacio de R3, porque para empezar ya no tiene el número mínimo de vectores para poder obtener un espacio de dimensión 3. ¿Vale? Yo le voy dando muchas vueltas porque a mí, cuanto más lo explico, cada vez me gusta más, pero entiendo que para vosotros es un poco así. Pero bueno, esto ya va cambiando. Vale, entonces, ya he encontrado mi sistema generador. Sistema generador del subespacio, ¿sí? Vale, ahora, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para poder decir que esto es una base? Linealmente, que sea correcto, linealmente que sea linealmente independiente. Y entonces, ahora aquí es donde aparece y hay diferentes técnicas para saber si esto es linealmente independiente o no lo es. ¿Vale? Ya os adelanto que, como en su día hicimos, una definición que no falla nunca es decir, oye, bueno, primera pregunta, ¿no? Es decir, el sistema menos 3, 1, 0 y 2, 0, 1
es base, o mejor dicho, es linealmente independiente. Pues ¿qué es lo que hacíamos? Decíamos, si yo encuentro un alfa, o lambda, lo que queráis, por el vector menos 3, 1, 0, más un beta por 2, 0, 1, y esto me da el vector 0, 0, 0, y alfa y beta son iguales a 0, entonces son linealmente independientes. Que si lo hacéis, lo va a cumplir, seguro. Pero la ventaja de tener dos vectores es que hay otra forma rápida de ver si son linealmente independientes. Si yo veo que son proporcionales, ya automáticamente no serán independientes. Y claro, cuando yo tengo dos vectores, la forma rápida de ver si son proporcionales es ver si están apuntando en la misma dirección. Dicho de otra forma, una forma, en este caso porque son dos, si fueran tres, no me sirve. Pero si son dos, sí, ¿vale? En este caso, como podemos poner en este caso... Pero podría ser proporcional con signo negativo, ¿no? Me da igual. Por tanto, la dirección sería diferente. No, confundimos muchas veces dirección con sentido. Cambio de dirección... ¿no? Me refiero al sentido. Si fuera negativo, sería sentidos diferentes. Pero siguen siendo proporcionales. Sí. Porque en matemáticas la dirección viene dado por, en este caso vamos a decir, x y z, ¿no? O si yo tengo un vector que está apuntando en una dirección, pues justo donde está apuntando para mí eso es la dirección. A la que yo me cambio un poco el ángulo, ya estoy cambiando de dirección. Pero si yo, en lugar de ir en este sentido, voy en sentido contrario, la dirección no ha cambiado. Es la misma, pero es el sentido diferente. Por eso muchas veces se utiliza mal el texto de haz un cambio de dirección. No. Cambio de dirección es, yo voy apuntando en un lado y solo que me gire ya cambio de dirección. Ahora cambio de sentido, que son 180 grados. ¿Ya ves? Total, que en este caso de aquí, al ser dos vectores, ¿vale? Puedo comprobar si sus componentes son iguales. Si sus componentes son proporcionales. Quiere decir, por ejemplo, pues menos 3 entre 2 debería ser igual que 1 dividido entre 0. Esto ya aquí ya vemos que pasa algo. Y tiene que ser igual a 0 entre 1. Claro, como esto no se cumple, ya no son proporcionales. O sea que, en realidad, casi echando, ¿sabes? Dándole un vistazo ya sabías que eran independientes. Por lo tanto, ya podemos decir que como es un sistema generador y son linealmente independientes, directamente, esto es una base del subespacio. ¿Vale? Por lo tanto, ya podemos decir... Pero repito, si queréis hacer las cosas bien y tal y os fiéis un poco de vuestra intuición, oye, pues tiráis por esta definición, ¿no? Y no falla, ¿vale? Pero estas cosas pues te ayudan mucho, ¿eh? Conclusión, ya podemos decir que menos 3, 1, 0, yo le encontraré las comas, y 2, 0, 1 es base de S. O sea, acabamos de encontrar, primero, una forma para obtener el sistema generador, y segundo, ya de paso, hemos obtenido la base de este subespacio, ¿vale? Siguiente pregunta que nos interesaba. ¿Cuál es la dimensión de este subespacio? Y aquí es donde realmente uno ya lo ve claro. La dimensión de S, ¿qué es la dimensión de S? Es el número de vectores que compone la base, los dos. Y estaba cantado, porque esto es la ecuación de un plano. Y para dibujar un plano, yo necesito los vectores. Lo bueno que te está diciendo esto es qué vectores, cuántos vectores mínimo necesitas y qué tipo de vectores necesitas. Y está con esto prácticamente, o
sea, con esto, digamos que todo lo que nos interesa de superespacios vectoriales, aquí hay más cosas que nosotros hemos saltado, ¿vale? Pero las herramientas básicas para, digamos, para movernos es directamente saber calcular la base y la dimensión de un superespacio vectorial, ¿vale? Entonces, importante sobre todo que os vayáis quedando con estas definiciones que hemos ido haciendo de una forma un poco abstracta, pero que ahora aquí empiezan a coger sentido, ¿no? Una de las cosas que sí os propondré para el próximo día es, bueno, no sé si habéis utilizado alguna vez ya GeoGebra. Bueno, GeoGebra es una aplicación en la que GeoGebra sirve para visualizar muchas cosas de muchas partes de la matemática, ¿vale? Pues os enseñaré cómo visualizar el conjunto de elementos que cubre todo este plano y yo creo que os ayudará mucho a interpretar todo esto, ¿vale? Pero bueno, ¿alguna pregunta de momento? ¿Todo bien, no? ¿Sí? Vale. Pues vamos a cambiar ahora el ejercicio, porque lo que vamos a hacer ahora es, vamos a darle vueltas a todo lo que hemos hecho, el tema ya se ha acabado aquí, ¿vale? Pero ahora vamos a sacar una serie de ejercicios que he encontrado muy buenos, en la que la información va a estar, o sea, no va a estar tan clara, o nos la van a dar de otra forma, que eso es lo importante. Aquí es cuando uno realmente se da cuenta de cómo cambiándote un poco algo y dices, me cago, si no acabo de entender nada, ¿no? ¿Vale? Pero para mí es esencial, uno no solo puede quedarse con una forma, con un tipo de ejercicio, tiene que ver muchos para realmente entender lo que está pasando, ¿vale? Vale. Entonces vamos a hacer una serie de ejemplos y seguramente será un recopilatorio un poco de todo, ¿eh? de todo lo que hemos hecho. Y así vamos sentando un poco, vamos sentando las bases, nunca mejor dicho. Vamos a poner ejemplo 1. Dice, pongamos que yo tengo una base B de un conjunto de vectores U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Y esto nos dice que es una base de R3. ¿Vale? Y se considera el vector, vamos a poner el vector X, y fijaros cómo os lo pongo. Cuando yo pongo esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Fijaros que la notación que estoy utilizando, estoy diciendo que el 1, 2, 3 es el aquel alfa, beta, gamma que va a multiplicar a cada uno de los vectores de mi base. O sea, realmente aquí estoy poniendo U1 por U sub 1 más 2 por U sub 2 más 3 por U sub 3. ¿Vale? Pero fijaros que si yo ahora dijera que U sub 1, U sub 2 y U sub 3 son los vectores de la base canónica, esto me acabaría dando 1, 2, 3. ¿Vale? Pero, de entrada, yo no tengo por qué considerar que estos tres vectores es la base canónica. Me están dando una base, que es la canónica, la cuestión es que es una base de R3, pero no tiene por qué ser la canónica. Pero siempre has dicho que si tú no lo hacías fuerza cogeríamos siempre como base canónica, ¿no? Sí, si yo no especifico, en este caso yo no estoy especificando una base, no estoy especificando que sea la canónica. Pero la damos por hecho. No tiene, o sea, me refiero que en este caso ellos me están puntualizando un conjunto de vectores que es una base, pero no tiene por qué ser la canónica. ¿Vale? Ahora, si yo te doy un vector directamente y no hago referencia a ninguna base, entonces sí que puedo suponer que es la base canónica. ¿Vale? Vale. Dice 1.
calcular las componentes de este vector en la base de 2, o sea, quiero saber cuáles son. Vamos a poner alfa, beta, gamma en la base de 2, fijaos que aquí no se define la base de 2, definidas en la base de 2, definida por la siguiente relación de vectores. Puntualizo, esta base de 2, es un conjunto de vectores V1, V2, V3, ¿vale? Pero me dicen que V1 es 3 veces U sub 1 más 2 veces U sub 2 menos U sub 3, V2 es 4 veces U sub 1 más U sub 2 más U sub 3, ¿vale? Y V3 es 2 veces U sub 1 menos U sub 2 más U sub 3, ¿sí? O sea, a mí este ejercicio me parece interesante y os explicaré por qué. Lo bueno que os acabo de poner aquí ahora es que hasta ahora estáis acostumbrados a que yo os ponía dos bases, os ponía cada uno de los vectores, ponía valores numéricos y vosotros visualizabais ahí las dos bases, ¿no? Ahora aquí os estoy dando una base con 3 vectores que no sé qué vectores son, otra base con 3 vectores que no sé qué vectores son, pero os estoy dando una relación entre vectores. Eso quiere decir que la relación que puede haber entre las bases de esos vectores estará contenida en toda esta información, ¿vale? Vale, dejadme que os haga, y por eso me ha parecido interesante, ¿eh? Dejadme que os haga una pequeña pregunta. Antes de empezar por aquí, si yo cojo por ejemplo estos 3 vectores, ¿sí? Y os pregunto, oye, el vector U sub 1 en la base de 1, o sea, si yo cojo un vector de una base y os pregunto cuáles son sus componentes respecto a esa misma base, ¿cuál sería la respuesta? Pues fijaros, el vector U sub 1 en la base de 1 es 1 por el vector U sub 1 más 0 por el vector U sub 2 más 0 por el vector U sub 3. O sea, que el vector U sub 1 en la base de 1 es 1, 0, 0. O sea, la pregunta es, acordaros que una base es un sistema general linealmente independiente. Tú me estás preguntando, ¿cuánto vale el vector U1? Sí, o sea, si yo me estás diciendo, vale U1. Sí, pero cuando yo me refiero a una base, ¿os acordáis que yo lo que hago es defino directamente las componentes? ¿Sí? Como hemos hecho aquí, ¿no? Esto aquí, ¿qué me está diciendo? Yo tengo el vector 1, 2, 3 en la base canónica, no lo sé. Yo solo sé que mi vector en la base de 1, sea la que sea, es 1, 2, 3. ¿No? La pregunta que yo me hago es, el vector U sub 1, es decir, este vector, en esta base, ¿qué componentes tiene? Pues tiene eso. 1 es una vez el, más 0 veces el segundo, más 0 veces el tercero. O sea, es lo mismo que hemos hecho antes con Y y Z. Correcto. ¿Vale? Con lo cual el segundo tiene 0, 1, 0. ¡Ay! Exacto. 0, 0, 0. Exacto. Por eso, al final, esto, yo lo pondría así, estos son las componentes del vector U sub 2. Me dices, hostia, esto es la canónica. Bueno, si estos directamente pues, respondieran a la canónica, entonces sí, pero como lo bueno es que independientemente sea la canónica o no sea la canónica, cualquier vector de una base puesto en su misma base acaba siendo 0, 0, 0, 0, 0.
¿vale? Bueno, tiene esa estructura. Bueno, entonces ya os pregunto, teniendo en cuenta esto, ¿cómo escribo yo B sub 1? Fijaros una cosa, ¿cómo escribo yo B sub 1 en la base de B1? Pues fijaros que según lo que hemos dicho antes, esto es 3, 2, menos 1. Son las componentes referidas a la base de 1. ¿Por qué? Porque, por definición, un vector, o mejor dicho, las componentes de un vector respecto a una base es aquel conjunto de números que multiplica cada uno de los vectores de la base. ¿Me seguís un poco? ¿Sí? No, este último paso me ha quedado regular. Vale, repito, ¿Has visto cómo he pasado ya de aquí a aquí? Sí. Lo que he hecho ha sido he cogido cada una de las componentes y le he multiplicado en orden, ¿verdad? Sí, correcto. Por los vectores, ¿no? Y 1, 2, 3 son las componentes respecto a B1. ¿Por qué? Porque es una vez este vector más 2 veces este vector más 3 veces este vector. ¿Correcto? ¿Sí? Vale, vamos aquí. Fíjate que B sub 1 es 3 veces U sub 1 más 2 veces U sub 2 menos una vez U sub 3. Luego, ¿cuáles son las componentes de este vector respecto a esta base? 3, 2, 1. Fíjate que esto es lo mismo que esto, ¿sí? Pero al revés, ¿no? Yo parto de la izquierda y voy a la derecha. O sea, las componentes son los coeficientes que multiplican a cada uno de los vectores de la base. ¿Sí? ¿Qué sería B sub 2? Bueno, ahí antes hemos dicho que U1 es 1, 0, 0. Pero está referida, es un vector de una base referida a la misma base. Si ahora yo os pregunto, fijaros aquí, si ahora yo os pregunto cuál es el vector B sub 1, cuáles son las componentes respecto a la base B2, ¿qué me pondrías aquí? 1 B sub 1 más 0 B sub 2 más 0 B sub 3, es decir, es el 1, 0, 0. Vale, vale. Referida a la base 2, ¿me captáis ahora? Es decir, Sí, ahora sí le he pillado, ahora sí. para mí, Estaba confundiendo el término de arriba con el de abajo. para mí estas cosas, por eso digo, para mí estas cosas son cruciales porque, y esto es seguramente uno de los grandes problemas, es que uno no se fija en los detalles. ¿Ves cómo aquí estoy poniendo B sub 1? Fijaros que la pregunta que yo podría hacer ahora es, oye, ¿cuáles son las componentes de este vector en la base de 2? Las componentes de este vector en la base 1 ya las conozco. ¿Cuáles son las componentes de este vector en otra base? ¿Vale? Por eso, ¿ves la diferencia? Entonces, por eso que al darme esta relación, ¿qué me están diciendo? Pues me están diciendo que este vector de aquí directamente me están dando las componentes respecto a la base de 1. ¿Sí? Vale, ya puedo hacer uno con B2 y con B3. 4, 1, 1. 4, 1, 1. Referido a B1. 2 ¿Sí? menos 1. 2 menos 1 más 1. Lo que está haciendo un poco la nomenclatura es que es fundamental, la nomenclatura. O sea, es entender lo que uno está haciendo, pero sobre todo que recordando la definición. Muy importante, ¿vale? Entonces, ahora lo que yo quiero tener aquí ahora es, mi pregunta es, yo tengo el vector 1, 2, 3 respecto a la base de 1 y quiero obtener un alfa, beta, gamma en la base de 2. Es decir, quiero saber cuáles van a ser las componentes en esta base B1, B2, B3. ¿Sí? Vamos. Dicho de otra forma. 1, 2, 3 es 1 por U sub 1 más 2 por U sub 2 más 3 por U sub 3 tiene que ser igual a ¿qué? A alfa por B sub 1 más beta por B sub 2 más gamma por B sub 3. ¿Sí o no? ¿Veis lo que hago? Es decir, ¿cuál es mi base de 1? U sub 1, sub 2, sub 3.
¿Cuáles son las componentes? 1, 2, 3. Pues 1 por U sub 1 más 2 por U sub 2 más 3 por U sub 3 más 2 sub 3. Vale, está ahí bien. Vale, ahora el mismo vector, pero ahora cambiando de base. Por lo cual, como no conoces los... Claro, entonces, ¿cuáles son los vectores de la base B2? Ah, hostia, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Entonces, claro, alfa por B sub 1, más beta por B sub 2, más gamma por B sub 3. ¿Me explico cómo hemos traducido toda la información? Es claro esto, ¿eh? Y ahora, claro, ahora viene la ejecución. Es decir, vale, ¿cómo encuentro alfa, beta y gamma? Pues aquí, por ejemplo, voy a borrar esta parte de aquí. Esto se puede hacer de muchas formas. Aquí, pero una muy interesante. Es decir, hostia, a ver un momento. Si yo tengo un vector a la izquierda en una base, ¿no? Tengo el otro vector en otra base, ¿correcto? Pero aquí tengo directamente una relación. Esto se puede hacer de varias formas, ¿eh? Pero aquí tengo una relación entre B sub 1 y los U's correspondientes, ¿sí? Entonces, una forma de trabajarlo sería la siguiente, es decir, vale, yo tengo, por una parte tengo 1 por U sub 1, ¿sí? Más 2 por U sub 2, más 3 por U sub 3, vale. Ahora, Ah, y sustituyes el V1 por 4U, por ejemplo. correcto. 3U, Es decir, ahora lo que me está pidiendo el cuerpo directamente es decir, hostia, yo los vectores sub 1 no los conozco. Como los vectores de V dependen de U sub, tampoco los conozco. Pero conozco la relación que hay entre ellos, ¿vale? Pues ahora, donde hay un B sub 1, puedo escribir todo esto perfectamente. Y digo, vale, pues aquí tengo alfa veces. ¿Qué es B sub 1? Pues 3 por U sub 1 más 2 por U sub 2